está por eliminar lo que es la esclavitud, y donde lo que va ponderando son todas las virtudes del indio. Entonces lo convierte casi en un ser ideal, ¿no? En una población producto de estas tierras donde es noble, se acerca a los españoles tratando de darle todo. Entonces como que es esta visión donde la población descubierta tiene demasiadas cualidades, ¿no? Casi podríamos decir se va al otro extremo, mientras Guinness de Sepúlveda acentúa lo que es la perversión de esta gente poseída por el demonio, que matan, que comen carne humana, etc., ¿no? Entonces son dos visiones, obviamente igual de imaginarias las dos, ¿no? Con un objetivo, uno perpetuar el proceso de lo que es la esclavitud y el otro eliminar. Pero lo importante ahí, el trasfondo de esta discusión, ¿sí? Oye, doctora, aclarame una cuestión, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el imaginario y el prejuicio? Porque en esta discusión que hay entre los dos autores sobre el otro, o sea buena, sea mala, yo estoy entendiendo desde el momento que queremos explicar el fenómeno en este caso, pues tenemos que formarnos una serie de elementos o estructuras para explicar. En este sentido, a partir de donde se forma la idea del indígena, si finalmente el español, bueno, no lo conoce, y a partir de lo que está observando, digo, frente a lo que es el prejuicio, que entre muchas aristas se traduce en una discriminación. Digo, estoy hablando del caso de los asiáticos, que más tarde en el siglo XIX se ve esa parte, ¿no? Como en el discurso político, y que es en este mismo debate, se está dando esta problemática del otro, y se está legislando a partir de lo que pues el Estado determina, ¿no? Y en este caso pues la élite lo decide, ¿no? Entonces sí me gustaría que me diferenciaras un poco entre el imaginario y el prejuicio, porque yo creo que no es tanto cuestión de diferenciación, ¿no? Yo creo que hay aspectos que están interrelacionados, ¿sí? El prejuicio, todos sabemos, es precisamente ver cómo ves a ese otro, cómo ves a ese otro, y buscar lo que es la parte negativa que te permite en un momento dado tener una cultura hacia él. El racismo. El racismo es de lo más emblemático, donde el negro es flojo, el negro es esto, el negro es lo otro, por lo tanto se justifica cierta actitud hacia él. Lo mismo con el indígena, ¿no? El indígena era flojo, el indígena estaba endemoniado, entonces se justifica la evangelización y el que se le imponga una cultura sobre la otra, ¿no? Entonces, sí hay lo que podríamos decir, todo lo que es la idea del prejuicio, ¿sí? El prejuicio tiene una connotación social, se da dentro de una sociedad, ¿sí? Con un objetivo específico, ¿sí? Con una justificación. Obviamente, en estos discursos de lo que es el prejuicio, podríamos hablar de lo que es el recurrir a ciertos imaginarios que se transmiten hacia lo que es los integrantes de un jurado, los integrantes de una población, para aceptar lo que viene siendo esa idea de tratarnos de una manera diferenciada, ¿sí? Entonces creo que no podemos en un momento dado separarlo como si fueran conceptos completamente distintos, son diferentes, ¿sí? Pero uno se vale del otro para poder justificarlo, ¿no? Entonces pienso que en ese sentido podemos hablar de estos imaginarios que fomentan lo que vendría siendo los prejuicios, ¿no? O los apoyan, podríamos considerar. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, entonces, estas dos imágenes que se presentan tienen un trasfondo. ¿Por qué Guinness de Sepúlveda insiste, y cuando vean la controversia, que es interesantísimo, al final participan dos españoles que han llegado de América, y les dice a lo que es el representante del Papa, cuando ya va a dar su veredicto respecto a qué hacemos, pues consideramos como seres iguales a nosotros, que poseen un alma, o seres de otra condición, ¿no? Que son muy semejantes a los animales y por lo tanto tienen que estar esclavizados. Entonces los españoles intervienen y dicen, señor, nada más queremos hacer una mención. Dice, si ustedes consideran que son seres iguales que nosotros, pues habrá que pagarles, habrá que darles un sueldo, y si nosotros les pagamos, pues todas las ganancias que se mandan a la colonia, pues van a disminuir. Es más, si les pagamos, a lo mejor la corona va a tener que mandarnos dinero para poderles pagar. Entonces, pues esto es un momento de reflexión para el Papa, que es el representante del Papa, que obviamente lo sabe, y dice, claro que lo sé, dice, y se disminuirían mucho las ganancias, dice, pues no. Entonces, ¿cuál es la solución? Considerar que son gente de la misma naturaleza, son indios, y
que tienen que ser liberados de la esclavitud, pero para no caer en lo que es quebrantar lo que es la economía de Nueva España, de España más bien dicho. Entonces pues hay que buscar una solución. ¿Y cuál es esa solución? Pues traer a los negros de África, porque esos sí son más parecidos a los animales, ¿no? Entonces esos obviamente además son más resistentes. Y le preguntan, ¿ustedes han tenido negros? Sí, son más resistentes al trabajo. Entonces pues la solución es esa. Pero es que el comercio de los esclavos está en manos de los portugueses. Bueno, pues hagan ustedes mismos, hagan de esto un gran negocio y lleven a negros a América para precisamente que sustituyan la mano de obra, ¿sí? Y ahí hace una pregunta Fray Bartolomé, pero es que también son humanos especiales, no discuta Fray Bartolomé y se lo hemos empezado otra vez, ¿no? Y bueno, pues entonces esa es la solución, pero donde vemos pues cómo está sirviendo esta idea de ser algo distinto, de tener ciertas, podríamos decir, características para justificar lo que vendría siendo el trato, ¿no? En este caso tratarnos como esclavos, como gente muy similar a lo que son los animales. Entonces, bueno, hay controvertidas opiniones. Si nosotros vemos las cartas, sobre todo de Hernán Cortés, vemos qué es lo que ve en esta sociedad. Por un lado es el deslumbrarse, ¿no? Claro que esta fotografía no la tomó Hernán Cortés, ¿no? Es un imaginario de cómo era precisamente la sociedad mexica, pero que se reproduce en función de lo que dice, ¿no? Una ciudad grande, es una ciudad de mucha admiración, increíble, hay la comparación, es mayor que Granada, entonces hay que buscar referentes con los cuales comparar, ¿no? Y tenía obviamente mucho más gente que Granada y se abastece de muchas cosas de la tierra. Entonces hay el deslumbre por lo que es esta sociedad, hay el asombro, hay abundancia de productos. Bueno, aquí vemos precisamente las aves, ¿no? Como lo que señalaban ustedes, que es algo que se destaca, el tipo de animales que hay, la abundancia de productos y de alimentos. Los indios, cómo se les ve gente de gran capacidad, todo entienden, son mañosos e inteligentes en la batalla. Es más, a veces hasta se destaca toda esta ferocidad de los guerreros, ¿no? El que son grandes guerreros, el que son muy inteligentes en la batalla. Hay incluso hasta una exageración, ¿no? en este sentido, lo cual tiene una justificación. Eran muy buenos, pero nosotros fuimos mejores. ¿Sí? Entonces, obviamente no es lo mismo decir eran gente pacífica y nos impusimos, porque entonces sí, Fray Bartolomé, cuando vino desde Sepúlveda, cuando el Papa, el emisario del Papa, le comenta, ¿no? Fray Bartolomé está exaltando todas las crueldades de los españoles, de cómo desvientran a las mujeres, a los hombres les cortan el pene, les cortan las orejas, a los niños los matan, etc. Entonces está hablando de todas estas crueldades. El emisario del Papa dice, es que esto es producto de toda guerra, en toda guerra esto es lo que sucede. Entonces Fray Bartolomé dice, ¿pero cuál guerra? Dice, sí, ellos no estaban en guerra, ¿no? Ellos llegaban y saludaban a la gente y le ofrecían lo que tenían y los españoles respondían con esta actitud, ¿no? Entonces, obviamente, pues, el exaltar que sí era una guerra y que eran muy inteligentes, pues justificaba la acción que tenían en ese sentido. Para otros, como podemos considerar, el viaje era una forma de vida, y que también lo encontramos en esta etapa, pues están los piratas, ¿no? Los piratas que eran los que, creo que me salté una, perdón, donde los piratas pues también viajan por mar para robar los productos que precisamente iban de la Nueva España o de América hacia lo que era la España y Portugal, ¿no? Entonces pues, todos sabemos que la piratería era era un negocio básicamente en Inglaterra, ¿no? Fue la que fomentó la piratería, porque pues no alcanzó a llegar afán de conquistar. Entonces era la mejor forma de hacerse de los productos que se extraían precisamente de la Nueva España. Los tratantes de esclavos, pues también es el comerciante, lo que podemos decir. Entonces el viaje se convierte en una forma de desarrollar el conocimiento científico. Le voy a pedir a alguien que lea esto que está sacado de Google. Son muy buenas, hay otras que no hay que confiarnos en Google,
porque son ensayos, son trabajos estudiantiles, gente que a veces lanza algunas cosas, pero que el recurrir al Google para cosas muy generales tiene una gran ventaja, ¿no? Nos facilita hacer este tipo de presentaciones, y que obviamente ya las hemos leído también, ¿no? Entonces, a ver, le voy a pedir a uno de la UACN, a ver, un voluntario de la UACN. A ver. El viaje es una forma de desarrollar el conocimiento científico. Felipe II y Francisco Hernández, 1507-1587, médico y botánico. Es el mismo personaje, ¿eh? Su nombre real era Francisco Hernández, pero se le conocía como Felipe II. Médico y botánico, entendido en artes y oficios terapéuticos, el médico del rey Felipe II de España. Llegó al territorio mexicano en 1571 para conocer la naturaleza de las cosas, pero entonces no de España. En aquellos tiempos, el médico occidental obligadamente era naturalista, el naturalista, expedicionario, y el expedicionario, viajero. Si quería descubrir las propiedades terapéuticas, gastronómicas, mágico-religiosas e industriales de la riqueza vegetal del continente americano. Una aclaración y un error que tengo que aclarar. Francisco Hernández, perdón, no era el mismo que Felipe II, era un científico que apoyaba a Felipe II, como se deja ver más después, era el protomédico de Felipe II de España. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hace? Llega a lo que es la Nueva España, con una idea de ver cuáles son las propiedades terapéuticas de lo que se va encontrando, ¿no? Ver cuál es la riqueza vegetal del continente americano. Entonces hay este afán de ir descubriendo más lo que. Conforme va pasando el tiempo, vamos encontrando que hay ciertas ideas que se van construyendo, que se van generando, que se van transmitiendo y que van a prevalecer a finales del siglo XVIII. Una de ellas es todavía la idea muy aferrada de que el viaje es malo, ¿sí? De que viajan solamente aquellos que tienen ciertos intereses, pero que el viaje en sí mismo es malo. Entonces hay que vivir en la tierra, en su propia tierra, y conducirse honestamente. Y se ve sin sentido de gran inutilidad el viaje, ¿sí? Predomina pues esta visión y todavía este miedo por viajar. Se aventuran los que tienen como tradición pues viajar con ciertos intereses, pero que para el común de la gente el viaje tiene algo de peligro, tiene algo que en un momento dado mejor hay que evitarlo, ¿no? Entonces no se van a aventurar las gentes normales, pues en el sentido de tener una cotidianidad en su propio territorio. No hay que aventurarse más allá si no se tiene un fin, como los personajes que hemos visto, para los cuales el viaje pues es una forma de vida. Si se es pirata, si se es comerciante, si se es misionero, si es integrante de lo que viene siendo un gobierno, o si hay algún interés científico, bueno, pues pueden darse el lujo, aventurarse pues a lo que es viajar. Pero ya el ciudadano común y corriente, que mejor hay que en un momento dado evitar. Perdón. Sí. ¿Qué tanto era esa idea también la influencia de la vida cotidiana en la Edad Media, ¿no? Porque justamente en esa época se comenta el hecho de que tienen que estar alrededor de lo que sería el castillo, y eso hace que también el imaginario esté en ese sentido, ¿no? Claro. Sí, es parte de lo que es la vida de una monarquía, ¿no? De lo que es un reino que tiene sus súbditos, obviamente atrapados, podríamos decir, y donde también hay una intencionalidad, ¿no? Pues también el impuesto es algo importante, entonces no hay que propiciar que la gente se vaya hacia otros lados, ¿no? Entonces es muy interesante, importante lo que tú estás comentando. También tendría que ver con la idea de territorialidad, es decir, la identificación con el espacio-tiempo y el sitio donde están parados. No sé si tenga que ver en ese sentido. No sé, a ver, alguien que opine. No sé. A ver, vuelve a repetir. Bueno, que sí tendría que ver entonces con la idea del espacio, territorialidad. La identidad, el hecho de que se ubiquen solamente en un solo espacio
sentirse identificados con esa parte, ¿no? La colonialidad, algo así. A ver, ¿qué opinan acá? Estamos divididos en dos grupos, a ver, de acá, ¿qué opinan? No necesariamente el territorio es como un rasgo distintivo del territorio de la identidad. Por ejemplo, se ve en cuestiones étnicas, hay grupos étnicos que no comparten ni la misma visión política, están en los límites de un estado y otro, pero a fin de cuentas es el mismo grupo, ¿no? Entonces, ¿o territorio en qué sentido, pues? Sí, yo lo entiendo más con la intervención que tú haces, el que la gente se identifica con un espacio, con un territorio y le da miedo explorar otras cosas, ¿no? Entonces que está aferrado a esa idea de pertenencia hacia lo que es lo propio, ¿no? No sé si ese es el sentido. ¿Sí? Pues puede ser, digo, puede ser fomentado por lo que comentaba el compañero, ¿no? Donde pues este es tu espacio, este es tu reino, y aquí es donde yo te protejo. ¿Sí? Pues puede estar relacionado con ello. Bueno, ¿qué está pasando por parte de los poderes estatales absolutistas, ¿no? Sobre sus territorios? A ver si alguien ve la diapositiva, más bien la leen todos, pero alguien me describe. ¿Qué está tratando de decirse? ¿Ya? A ver, ¿qué consideras que está tratando de decir? ¿Tú? ¿Qué está La pasando? presión sobre el mismo territorio posibilita, digamos, como la salida del mismo, ¿no? A ver, ¿alguien hizo esta lectura? Pues ya está hablando de otro tema, ¿no? O sea, el principio, en hace un momento estabas hablando de un sistema feudal. Aquí ya estás denominando el acrecentamiento de los poderes estatales, esta contradicción entre los esquemas feudales y la necesidad de un pequeño grupo de burguesía de uno, fortalecer sus esquemas de riqueza y dos, empezar a restar poder a la nobleza para la constitución de los estados que en ese momento estaban siendo incipientes en la Europa de esos siglos. Obviamente el estado, para constituirse como tal, primero le tiene que quitar poder a la nobleza y al clero y aumentar sus condiciones de existencia que se dan mediante la riqueza y obviamente un control militar de parte de estas nuevas formas de poder que estaban surgiendo, que obviamente Michel Foucault dice que se está conformando una nueva forma de conocimiento a partir de este acrecentamiento del surgimiento de esos estados, digamos, que necesariamente necesitaban unas formas de conocimiento distintas a las que estaban planteando en la Edad Media. ¿Viene alguien de historia? No hay ningún historiador. A ver, ¿tú cómo ves? Pues ahí cambia como mucho también porque, o sea, hay por ejemplo la visión del viaje es otra, ¿no? Como de un principio, por ejemplo, de ir a encontrar como lo desconocido y un poco a investigar y de no saber cuáles son las posibilidades de encontrarse, ya como con la consolidación de los estados, pues ya hay como un intento de encontrar ciertas cosas para empoderarse también, ¿no? O sea, ya el viaje adquiere como un sentido diferente, ya no es de ir a descubrir y a encontrarse con lo nuevo, sino a sacar provecho político, económico, ¿no? Militar de esos nuevos lugares. Bueno, en este caso sería como un poco, yo creo que la idea del viaje cambia, ¿no? Y cambia la idea del viaje, de la relación con otros lugares, ¿no? Como hacia el exterior, pero pues también las relaciones sociales hacia el interior, ¿no? Sí, organización y financiamiento de expediciones, riqueza, prestigio científico, militar, misional. ¿Sí? Entonces, el viaje se está viendo ya, ¿no? El viaje como algo que va a proporcionar algún beneficio, algún provecho. Yo creo que hay algo importante es la segunda, ¿no? Porque justamente es los principios de la etnografía, ¿no? La recopilación sistemática de pueblos europeos, sus instituciones
instituciones y costumbres, ¿no? Esto es interesantísimo con la observación que estás haciendo. Cómo se empieza a dar algo que va a ser una tónica, sistematizar, clasificar, organizar, ¿no? Cuáles son estas diferentes formas de pueblos, de instituciones, de costumbres que se están dando, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver precisamente lo que vendría siendo algo que responde a un conocimiento científico, podríamos verlo. La parte de acá está en el sentido comercial. La segunda, la recopilación sistemática de pueblos, sería lo que va a conducir al conocimiento y esta sistematización, que posteriormente va a dar origen precisamente que uno de los principales métodos en los que se basa el evolucionismo es precisamente la idea de clasificar sociedades en determinados periodos de su desarrollo, ¿sí? Y la primera, obviamente nos habla, y aquí los geógrafos pueden darnos un aporte, de cómo se van gestando este tipo de rutas con un conocimiento respecto a cuál es el sistema del mundo, ¿no? Y cómo se pueden ir trazando estas mejores rutas y servicios para fomentar precisamente la idea del viaje. Pero estos lugares también, lugares desconocidos, se van a prestar no solamente para este desarrollo de lo que es el comercio, de lo que es el conocimiento científico, sino también lo vamos a ver en relación a lo que es la inspiración artística, ¿no? Y la crítica social. Cuando se mencionaba hace rato en el sentido de ver a estos pueblos recién descubiertos contrastados con lo que estaba pasando en Europa como el mundo que se está degenerando, donde existen todas estas burguesías, estas noblezas y estos grupos en un momento dado aferrados en el poder y una pobreza extrema. Estas sociedades que se han descubierto se ven como el ideal de sociedad, ¿no? Como el ideal donde predominan valores, donde hay nobleza, donde hay una vida en un momento dado mucho más rica espiritualmente que lo que existe en España. Entonces va a dar desarrollo a estos imaginarios, ¿no? Que van a despertar en los artistas y en la crítica social como los lugares realmente importantes a los cuales se debe de copiar, se debe de ir. Pasamos a lo que viene siendo los viajes y el conocimiento, pues en este sentido, y bueno, algo muy conocido para lo que es, creo que más que nada los antropólogos físicos nos pueden hablar de Carlos Linneo, ¿sí? Bueno, a ver, un antropólogo físico, ¿qué nos puede decir? ¿No están los antropólogos físicos? A ver, ¿quién de los dos? ¿Quién más por aquí? ¿No? Quizá, sí, yo soy antropóloga física, quizá es un parteaguas en el sentido de poder dar un orden, o sea, una clasificación a organismos, y esto permite poner o quitar del medio o la cuestión de que Dios ordenaba todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, posiblemente esa es una de las cuestiones que pudiera yo decir de Carlos de Linneo. O sea, hace toda una clasificación de los organismos vivos y es una plataforma que permite a los demás naturalistas, ¿no? A partir de esta idea, ¿no? A ver, yo no sé mucho de Linneo con esta relación con Dios. ¿Cómo estuvo eso? Sí, lo que pasa, sí, lo que sucede es que estamos hablando del siglo, bueno, aquí ya estamos hablando del siglo XVIII. Antes de eso, bueno, lo que giraba en torno a la ciencia era, bueno, no estaba fijada, pues, como todo estaba dirigido en términos de Dios, se entendía así. Ya estos naturalistas empiezan a dejar este tipo de ideas y a tratar de poner al hombre o a los organismos, como, bueno, en este caso a los organismos vivos, en este caso al hombre, para explicar los cambios, ¿no? Los cambios históricos. Pero Linneo es un parteaguas porque Darwin y todos estos evolucionistas los retoman en términos de
de ver la vida desde el hombre, ¿no? Bueno, no sé lo que puedo decir. Yo creo que de acuerdo con Foucault, él da lugar a un cambio en las epistemes. No es que dé un lugar dé un cambio en las epistemes, ¿no? Sino que lo que pasa es que con él, con su método de clasificación, se está dando un cambio en las ciencias, ¿no? Ya no tanto, como nos dice la compañera, también tiene razón al involucrar aquí a Dios y todo esto, porque en un principio, en estas epistemes, en esta episteme que él llama clásica, no recuerdo qué nombre le da, pero en esta episteme Dios es muy determinante en la forma en que se organiza el conocimiento, ¿no? Es una sociedad que se organiza en base al conocimiento de la Biblia, de este conocimiento. Y luego hay un cambio en las epistemes, ya se empiezan a organizar y a desarrollar todas estas ciencias como biología, filosofía y todas estas ciencias, que dan un cambio a la visión de la perspectiva del mundo, ¿no? Y se empieza a cientificar el conocimiento, ¿no? Empieza como a profesionalizarse el conocimiento. Por ahí se va. Sí, con respecto a lo que se está hablando, lo que se supone que hay teorías del origen de la vida, ¿no? Intentan explicárselo porque, como dicen antes, todo estaba basado con las teorías del origismo, del creacionismo, de que Dios creó la vida y es tal cual como está, no hay más. Entonces empiezan a surgir estas personas, uno de ellos, Carlos Linneo, que dice, bueno, varios dicen, ¿no? La vida como surge, se lo imaginan con Aristóteles desde ahí, varios, Anaximandro, y entonces uno de estos que viene es Linneo, que dice, no, es que ha ido evolucionando, aunque no lo plantea como Darwin, pero ya empiezan estas clasificaciones de la vida desde lo más simple hasta lo más complejo, y él hace esta sistematización de los organismos vivos, aunque ha sido muy superada porque en Rodin se dice que es una sistematización artificial por ciertos puntos que manejan, que ahora está muy superado porque ya la clasificación es todavía como a nivel más bioquímico y genético. Pero si nos ubicamos en la época, claro, realmente el verlo en el contexto, no desde este presente hacia el pasado, sino en su momento, realmente lo que está haciendo es de gran trascendencia en el ámbito científico, ¿no? Es este gran conocimiento, sí. De hecho, es un símil más o menos de lo que Lévi-Strauss plantea que hace el hombre salvaje, ¿no? En el pensamiento salvaje, justo lo que hace, bueno, en la primera parte, decir como lo que llamamos pensamiento salvaje hace lo mismo, ir nombrando las cosas a partir de las cosas, es lo mismo que hace Linneo, ¿no? Es ir clasificando en función de las cosas que se van diciendo entre lo más simple, lo más complejo, lo que es diferente, las características de lo que son los organismos, cómo se clasifican. Entonces hay este desarrollo que es importantísimo, que estamos hablando del siglo XVIII, donde, como ustedes mencionan, antes todo estaba en función de la creación de Dios, ¿no? Entonces no había posibilidad de desarrollar la ciencia porque había muchas cosas que iban en contra de lo que vendría siendo los planteamientos. Entonces aquí lo que tenemos es cómo el descubrimiento de estas tierras nuevas, de estos nuevos mundos, les presentan precisamente cosas desconocidas que les llevan a generar preguntas. ¿Por qué esto existe que no hay acá? ¿Por qué esto se desarrolla aquí que no se daba allá? Y es precisamente en este siglo también donde muchas veces este tipo de conocimiento que se va dando da origen a toda una serie de disputas también. Hay una que ahorita se me fue el nombre de uno de los científicos, que a ver si ustedes se acuerdan de él, que incluso llega otra vez con esta visión de poner América como el territorio o el continente donde todo está degenerado, ¿no? Donde los animales son más chiquitos, las plantas no son tan grandes como en Europa, y que esto propicia también esta idea de que hasta la raza humana está degenerada, ¿no? Digo, no solamente es para las características del medio, sino otra vez el irse en contra de lo que viene siendo el género humano, para decir, estos indígenas o esta gente que nace en América, pues se degenera igual que las plantas y los animales, y entonces justifica el que haya un sistema político que viene de los países reconocidos como potencias, donde todo es más grande, donde todo es más exuberante, y que puedan seguir con una labor de conquista o de imposición de un sistema sobre otro, ¿no? Entonces, ¿cómo se utilizan pues estos conocimientos para justificar una cuestión política y económica?
Entonces, pero dejando de lado un poco esto, lo que nos interesa aquí, precisamente para la antropología, como lo comentabas anteriormente y lo vimos en la diapositiva anterior, es el hecho, pues, de cómo estos sistemas de clasificación son los que van a ir acentuando, los que van a ir dando esta acumulación de conocimientos que nos va a permitir después entrar hacia lo que vienen siendo ya los postulados de las primeras corrientes antropológicas. Otro de los personajes